El Señor Jesús les bendiga, niños. Vamos a continuar, vamos a escuchar la palabra de Dios. Ahí donde te encuentras, vamos a estar atentos a escuchar la palabra de Jesús. Vamos a recordar el tema de la clase de hoy. ¿Cuál es? Los atributos de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Bueno, vamos a comenzar definiendo la palabra atributo. ¿Qué es un atributo, niños? Un atributo es una cualidad o una característica propia de un ser. Esto quiere decir que hace parte de nuestra naturaleza. O también podemos decir que son las perfecciones propias de la esencia de Dios. Cuando nos referimos a alguien, no, la podemos caracterizar por sus cualidades, ¿verdad? Que esa persona es amable, respetuosa, es bondadosa, es buena. Pero hoy no quiero hablarles de nuestras cualidades, vamos a hablar de las cualidades y atributos de Dios. Podemos ver que el Señor tiene muchos atributos. Podemos ver que Dios es misericordioso, es sabio, es bueno, es justo, es paciente, es perfecto, es amoroso. Pero quiero hablarles de 5 atributos que solamente son exclusivos de Él. Entre ellos podemos encontrar que Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso y Dios es inmutable. Vamos a iniciar con el atributo Dios es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que no tiene principio ni tiene fin. En el Salmo 92 el Señor nos dice en su palabra que antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor Jesús, desde antes de que Él crease todas las cosas, ya Él existía. Y Él comenzó a crear toda la naturaleza, ¿verdad? Al hombre, a las plantas, a los animales, el mar, las estrellas, pero todo tuvo un principio y un fin. Podemos ver como por ejemplo cuando nace un río desde una montaña muy alta y termina en el mar. O cuando nace una gallina, ¿verdad? Que nace desde un huevito, nace un pollito y va creciendo. ¿Y donde termina? En un plato muy delicioso que nuestros papitos nos preparan y no nos comemos. O cuando nosotros nacemos, ¿verdad? Nacemos como un bebecito y pasamos por todas las etapas del desarrollo del ser humano. Pasamos a ser de un bebé a un niño, un preadolescente, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, y luego morimos. Porque todo tiene un principio y un fin. Pero el Señor Jesús vive un eterno presente. Para nosotros las horas van corriendo, pero para Dios todos los días son iguales. Entonces podemos ver en estos ejemplos que todo tiene un principio y un fin, pero Dios es eterno. Aunque pase el tiempo, Él siempre va a ser el mismo y Él siempre va a estar allí para nosotros. Segundo atributo de Dios. Dios es omnisciente. Esto quiere decir que Él todo lo sabe. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. En 1 Samuel 2, versículo 3 dice, Jehová conoce los pensamientos del hombre. El Señor Jesús sabe qué estás pensando, sabe qué está pensando tu papito, sabe qué piensa tu mamá. El Señor Jesús sabe qué curso estás cursando. El Señor Jesús sabe cuántos niños hay aquí en Santa Marta. El Señor Jesús también sabe cuántas gotas de agua hay en el mar. El Señor Jesús todo lo sabe. Nosotros, nuestra mente que es tan pequeñita no puede conocerlo todo, pero el Señor Jesús sí lo sabe. Entonces por eso debemos de ser siempre sinceros con Dios, decir la verdad. Debemos tener un buen comportamiento delante de Él porque nosotros debemos de agradarle a Él, ¿verdad? El tercer atributo, Dios es omnipresente. Esto quiere decir que el Señor está en todas partes. Hay un versículo en la Biblia que dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. El Señor Jesús está en el parque, cuando salimos, en nuestra casa, en la playa, en el colegio. Cuando venimos a la iglesia, el Señor está allí. El Señor está mirando todos los caminos del hombre. Y así que no hay un lugar, ¿verdad, niños?, donde nosotros nos podamos esconder de Dios.
porque el Señor todo lo llena. ¿Sí recuerdan la historia de Jonás cuando el Señor Jesús lo mandó a predicar a Nínive? El Señor Jesús estaba allí en la ciudad con él, pero también estaba cuando el pez se lo tragó y se lo llevó para la profundidad del mar. También estaba, ¿verdad? También Dios estaba con él. Entonces podemos decir que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Él puede estar en Japón, en la China, en Colombia, en México, en todas las ciudades, en todo el universo, en todas las galaxias. Dios está allí. El cuarto atributo, Dios es todopoderoso. ¿Esto qué quiere decir, niños? Que Dios todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Dice su palabra, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Recordemos en cierta ocasión cuando el Señor Jesús estaba en una barca con sus discípulos, había una gran tempestad, ¿verdad? Y quería voltear la barca, pero el Señor Jesús mandó a que se callase el mar y que se quedara quieto, y así pasó, porque Él tiene poder sobre la naturaleza. El Señor Jesús también resucitó a la hija de Jairo, sanó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro de 3 días de muerto, porque Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. El Señor Jesús hizo muchos milagros, por ejemplo, Él multiplicó los panes y los peces para una gran multitud y sobró. También convirtió el agua en vino, porque para Dios todo es posible. Cuando nosotros estemos pasando por un momento duro, una situación difícil, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Clamarle al Señor, como lo dice su palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el Señor Jesús, niños, está allí presto para escucharnos. Por eso debemos ser fiel a su palabra, porque Él es soberano. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve. Quinto atributo, Dios es inmutable. Esto quiere decir que Dios no cambia, que Dios no se muda. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, podemos ver como cuando nace un árbol, ¿verdad? Desde una semillita, él va creciendo, se va poniendo frondoso, bonito, y luego se seca, luego se marchita. Así también, por ejemplo, podemos ver los animales que crecen. Hay unos son gorditos, hay unos que son flaquitos. Podemos ver, por ejemplo, que la ciudad cambia. La ciudad las van poniendo más bonitas. Podemos ver también que nosotros como seres humanos pasamos por esas etapas desde bebé y hasta llegar a adulto, porque nosotros cambiamos, todo cambia. No solamente cambiamos físicamente, sino que también cambian nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra forma de ser. Porque muchas veces nosotros le prometemos a nuestros amiguitos algo y no le cumplimos, ¿verdad? O a veces le prometemos a nuestro papá que vamos a ser obedientes, que nos vamos a portar muy bien, pero no lo hacemos. Yo conozco a alguien que no cambia, que él siempre cumple sus promesas, y ese se llama Jesús. El Señor Jesús nunca cambia. Pueden pasar 1000 años, pueden pasar muchos siglos y él siempre va a seguir siendo el mismo. El Señor Jesús prometió que vendría por nosotros a salvarnos y así lo hizo. Murió por nosotros para redimirnos, para darnos salvación y vida eterna. También el Señor Jesús le hizo una promesa al hombre. El Señor Jesús puso un arcoíris en el cielo como señal del pacto de Dios, que no iba a haber más diluvio sobre la tierra. Y el Señor Jesús lo ha cumplido hasta el día de hoy. Siempre, cuando vemos ese arco, nos acordamos del pacto que Dios hizo con nosotros. Entonces tenemos un Dios maravilloso, niños, podemos confiar en Él, podemos pedirle y clamarle con toda la libertad que el Señor Jesús está allí. Por eso debemos amarlo, debemos cumplir su palabra. Tenemos que tener pues nuestra confianza puesta solo en Él. Nuestro corazoncito debe agradarle a Él en todo tiempo. Vamos a recordar, niños, estos atributos. Primero, Dios es eterno, ¿verdad? Esto quiere decir que Dios no tiene principio ni tiene fin. Segundo, Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe. Conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El tercero es Dios es omnipresente, que está en todas partes. Dios es todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él.
Y por último, Dios es inmutable, que nunca cambia, que aunque pasen los siglos, Él siempre va a seguir siendo el mismo. Así que niños, espero que hayan aprendido en la clase de hoy. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, porque tenemos un Dios soberano, un Dios grande, un Dios que todo lo puede. Vamos a confiar y vamos a entregarle nuestro corazoncito, nuestra familia, vamos a dársela al Señor. Que el Señor Jesús les bendiga.